Ok. Dejen copiar un ejercicio de los que les mandé a este de los que subí para irme con este un ejercicio más de acuerdo a lo que estamos o a lo que les puedo preguntar mañana, ¿no? Estoy abriendo el archivo Word, espérenme tantito. Ah, ya tardó mucho. Bueno, vamos a hacer uno de los problemas que a veces les preguntan es si um, cierta población ay, crece de acuerdo a la función n de t igual a n0 por una... Vamos a utilizar el número Neper por una e elevado a la 2t con t en años. Calcula qué porcentaje... vamos a hacer aquí varios incisos. Calcula, inciso A, cuánto creció la población en 5 años. Bueno, fíjense cómo aquí el problema se ve muy escueto porque no hay muchos datos. Los datos pues solamente es el 5. Entonces, de acuerdo a lo que les había mencionado ayer, lo primero que debo de hacer es pues detectar los datos. Y acuérdense que siempre en este tipo de ecuaciones, todo este completo es la cantidad final. Recuerden que cantidad es todo lo que se puede contar o medir. Y este que está aquí siempre va a ser la cantidad inicial. Siempre. Luego viene una base y viene un exponente. Bueno, de los datos que me están dando solamente es el 5. Solamente me dan un dato que es 5. Y no me dan nada más. Como no me dan nada más, pues ya que tengo los datos, pues ya saben que lo que sigue es la sustitución. Entonces solamente sustituyan lo que tengan. Y si yo sustituyo, resulta que tendría que sustituir n de 5. Recuerden que este no es n por 5, sino es n de 5. N de 5 es igual a n0, que jamás me dijeron cuánto valía, multiplicado por el número Neper, elevado a la 2 por 5. Y si se dan cuenta, ya no hay más que sustituir, solamente había que sustituir eso. Por lo tanto, si se acuerdan, también les había mencionado ayer que va a haber problemas donde solamente hay que hacer operaciones, va a haber problemas donde solamente hay que hacer un despeje y luego operaciones y operaciones inversas, y otros problemas donde de veras vamos a aplicar todo lo que he aprendido, que se basa mucho en calcular factores primos, aplicar leyes de logaritmos, ley de la tricotomía y todo lo que hemos visto, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, no hay incógnita, la única incógnita es n de 5 y sabemos que n de 5 es la cantidad final y la cantidad final hace referencia a la población porque el problema, el contexto de ese problema habla acerca de población. Entonces, por lo tanto, lo único que tendría que hacer son operaciones. Y en esa operación, entonces tengo que n de 5, acuérdense, esto no es una multiplicación. Como no es una multiplicación, no puedo hacer operaciones inversas porque solamente es n de 5. Entonces agarro la calculadora, si la tienen por ahí háganlo. Está el número Neper, el número Neper y lo voy a elevar a 10.
porque aquí me está mencionando que debe de estar el número Neper elevado a la 10. Por lo tanto, si lo eleva a la 10, disculpen, no lo escribí bien, elevado a la 10, me queda que esto es un 22.02 n de 0. Y ya no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué ya no puedo hacer otra cosa? Porque esto que está aquí no es una operación. Porque si se dan cuenta no hay exponentes. Entonces lo que hay que hacer es la interpretación. Esa es la parte que viene con los problemas. Ayer no vimos esa interpretación porque no había ningún contexto y no podemos hacer la interpretación. Entonces si te dicen ¿cuánto creció la población en 5 años? Pues yo debo describir precisamente la población en 5 años creció. Y entonces hay que entender esto, ¿no? Si me están diciendo 22.02 por n, acuérdense que en algún momento en álgebra les habían dicho que la multiplicación es el número de veces que se toma al número como sumando. Entonces esa multiplicación es el número de veces. Entonces si a mí me dicen, si me están preguntando cuánto creció la población, y yo sé que la población a los 5 años, porque precisamente este n de 5 quiere decir población a los 5, y como estamos hablando de años, es a los 5 años. Entonces yo sé que la población a los 5 años es, recuerden que este igual es un es, aunque también es un igual, tiene las dos interpretaciones, es o igual. Entonces la población a los 5 años es 22.0 veces. Por lo tanto, yo puedo escribir que la población en 5 años creció 22 veces. Y ya con eso contesté el problema. Si se dan cuenta, esto no es tan complicado, solamente es la interpretación, pero esa interpretación no obedece tanto a mate, sino obedece al lenguaje común. Lo que sí obedece a mate es entender que no se dice n por 5, sino es n de 5, y eso es la cantidad a los 5, en este caso la población a los 5. El signo igual es una igualdad o es una asignación, y que esta multiplicación es el número de veces. Por lo tanto, de ahí puedo dar el resultado interpretando lo que es los símbolos en álgebra y en aritmética y lo que es el contexto de una función, o sea, lo que implica la n de t. Bueno, entonces ese problema, aunque no sea tan complicado porque no se puede usar la calculadora, la parte de la parte de la interpretación sí pudiera afectar, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro de manera similar. Inciso B. ¿Cuánto crece? Voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto crece la población en una semana? Y entonces aquí como que se complica un poco porque debo de hacer ciertas consideraciones. Y entonces, lo primero, escribo mis respectivos datos. Recuerden que eso me lo enseñan desde la primaria y es una buena costumbre para ir asociando variables a números. Entonces, otra vez me están diciendo que ahora el tiempo es una semana. Pero resulta que yo no quiero, perdón, que ahí me están diciendo que el tiempo es en años. Entonces yo no puedo sustituir una semana. Como no puedo sustituir una semana, lo que debo de hacer es una conversión. Las conversiones me las enseñaron en álgebra. Si alguno de ustedes no sabe cómo hacer conversiones, se las voy a explicar ahorita, pero tengan en cuenta que hay un tema ahí en álgebra, lo pueden revisar en mis videos de YouTube, ahí está cómo se hacen las conversiones, para que no les quede duda, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que aquí abajo de la semana le voy a escribir un 1 para poder hacer una multiplicación. Y lo que voy a hacer va a ser un multiplicar también por un 1, pero este 1 se va a deber a una igualdad, y la igualdad es que yo sé que una semana
equivale a 7 días. Sí, ya lo sé. Entonces, si una semana equivale a 7 días, pues yo puedo escribir aquí semana entre días, una semana entre 7 días. Y como son iguales, la división de una semana entre 7 días me va a dar 1. Por lo tanto, si aquí yo escribo una semana entre 7 días, lo que va a estar ocurriendo es que no estoy cambiando absolutamente nada porque a la semana la estoy multiplicando por un número 1. El problema es que si lo escribo así, semana por semana me da semana cuadrada y esto no tiene sentido. Entonces, el acomodo del numerador y del denominador no debe de ser así como lo escribí, sino lo que yo debo de escribir es entonces que arriba escribo 7 días y abajo escribo una semana. De ahí lo que va a ocurrir por operaciones es que, dejen utilizar esta herramienta, lo que va a ocurrir es que esta semana con esta semana se hace una operación, semana entre semana me da la unidad y por lo tanto lo único que van a quedar van a ser los 10. Y en ese momento sé que el tiempo son 7 días. Pero yo no quiero días, yo quiero años. Y para hacer años, entonces utilizo otra igualdad. Y la otra igualdad que yo me sé es que hay un año y en ese año yo sé que hay 365 días. Entonces eso yo lo puedo tomar de referencia para poder hacer la conversión. Solamente cuidando que uno quede abajo y el otro quede arriba para poder hacer la división. En otras palabras, si el día está en el numerador, estos 365 días los debo de escribir en el denominador para poder hacer la división de 10 entre 10. Y aquí arriba, entonces, lo que escribo es un año. Porque este año, entre 365 días, al ser la misma cantidad, la división me da 1. Lo único que estoy haciendo es expresar en otras unidades. Lo mismo aquí, una semana y 7 días es lo mismo. Lo único es expresar en otras unidades. Eso quiere decir entonces que puedo hacer la división de estos días entre estos días y días entre días me da la unidad y al darme la unidad entonces ya todo me quedó en años. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el tiempo va a ser 1 por 7 por 1, me va a quedar 7, multiplicación de numeradores, entre multiplicación de denominadores. 1 por 1 es 1, por 365, esto me queda 365, y la única unidad que sobrevivió, porque las demás se dividieron, es años. Eso quiere decir que el tiempo que a mí me están dando y que debo de sustituir en la función es precisamente 7 entre 365. Por lo tanto, ahora sí, sustituyendo en la función que me está diciendo cómo se comporta el crecimiento de la población, entonces yo puedo escribir que la n de una semana, aquí no importa lo que escriba, porque a final de cuentas no es una multiplicación, sino es una referencia, la cantidad final de la población a la semana se calcula como la población inicial, que no tengo idea cuál sea, porque todos los días va cambiando, multiplicado por el número Neper elevado a la 2 por el tiempo. Pero el tiempo no voy a utilizar una semana, sino lo que voy a utilizar va a ser 7 entre 365. ¿Por qué estoy utilizando eso? Pues porque a mí no me interesan las semanas, como me lo están dando aquí en la pregunta. No me interesa esta semana, sino lo debo de expresar en años. Entonces, una vez teniendo eso, yo ya puedo decir que la población en una semana, después de transcurrir una semana, no importa cuánto sea, pues necesito hacer operaciones. Y hacer operaciones es agarrar la calculadora y el número Neper elevarlo a la 2. Dime. Ya saben que si tienen duda van en el micrófono y ya con eso sé que está levantando la mano, ¿no? Bueno, hago la operación, elevo el número Neper a 14 entre 365 y resulta
que ahora el resultado es 1.0391 por n0. Y entonces aquí ya cambió la interpretación, porque si se dan cuenta aquí dije que la población a los 5 años creció 22 veces, pero aquí no puedo decir que creció 1.03 veces porque ya no me entienden. Necesito explicar con palabras, o como alguna vez un maestro me enseñó, ¿no? Imagínate que le tienes que explicar a un niño de 5 años y un niño de 5 años no te entiende 0.03, te entiende 22 veces, pero el 1.03 veces no te la entiende. Entonces, para contestar, aquí tendría que decir que la población en una semana, no voy a escribir 7 en 365 porque tampoco se entiende, en una semana creció, ay, disculpen, creció, aquí no puedo decir que creció, no puedo decir que creció 1.03 veces. Entonces la otra opción que tengo es expresarlo en porcentaje. Y si lo expreso en porcentaje, eso ustedes ya lo saben. Y si no lo saben, ahorita se los explico. El porcentaje, Profe, dime, y por ejemplo, de lo del número Neper que le hizo en la calculadora, ¿se puede sacar sin calculadora? no se puede sacar sin calculadora, a fuerzas es la calculadora. Por eso Ah, ok. en el examen de álgebra sí era sin calculadora porque no hay tantas constantes. Pero aquí sí para los problemas y para trigonometría a fuerzas es la calculadora, ¿no? Así que por favor váyanse consiguiendo una científica. O la ventaja que tienen es que si tienen, bueno, obviamente el examen lo van a usar con un dispositivo electrónico. Y en la computadora pueden bajar una calculadora o pueden instalar una calculadora en su celular. Esa es una gran ventaja porque vienen calculadoras científicas que la pueden descargar en el celular. Son aplicaciones gratis y viene el número Neper, ¿no? Para que también lo vayan previendo para el día de mañana. Bueno, entonces, el asunto de expresarlo en porcentaje obedece a lo siguiente. Este que está aquí, ustedes saben que está ocupando el número de las décimas. Entonces son 0 décimas. Y este que está aquí es un, una cifra que se llama centésimas. Por lo tanto, lo que yo debo de hacer es escribir hasta las centésimas. Por lo cual escribo el 1, escribo el 0 y escribo el 3. Son 103 centésimas debido a la posición. La primera posición después del punto decimal son las décimas, la segunda posición son las centésimas. Y entonces yo puedo decir que estos son 103 sobre 100. Obviamente el 91, aquí le pueden poner, pues son 103 centésimas punto 91. Lo cual esto se ve raro porque estoy combinando la expresión decimal con el número racional. Sin embargo, se vale para la interpretación. Entonces, si yo pienso en cuánto creció, pues la población al inicio era el 100%. Por lo tanto, si después de una semana es el 103.91%, porque acuérdense, sobre 100 se puede interpretar como el por ciento, entonces yo puedo decir que la población en una semana creció 3.91%. No es que haya crecido 103, sino que era 100 al principio y creció hasta 103, por lo tanto lo que creció es lo que es de más y ese es el 3.91%. Eso no es de geometría y trigonometría, eso es de la primaria. Entonces solamente estoy rescatando conocimientos de la primaria que se van a aplicar en todos los problemas. Recuerden que los problemas son de aplicación y todos los problemas, todos los problemas hacen referencia a aplicaciones. Por eso es necesario tomar los conocimientos que aprendimos en primaria, kinder, secundaria, etcétera, ¿no? Si alguien tiene una duda, abra su micrófono, por favor. Si no tienen ninguna duda, vamos a seguirle. Bueno, voy a dejar de compartir un poco la pantalla para ver si no hay alguien que se quiera conectar. Disculpen si había alguien. Ya. Ok. Nos regresamos a ver lo que estábamos viendo.
Sale bien. Bueno, ya en estos momentos ya me regresé a la pantalla, la que habíamos visto hace rato. Y vamos a continuar con este problema. Este problema obviamente yo lo inventé de cosas que ya he visto, de las maneras en que se maneja. Y vamos a aprovechar para continuar con cosas que ayer les dije. Esto de la interpretación, ayer no se los había mencionado, no había la oportunidad porque no teníamos el contexto de un problema, pero ahora sí ya les estoy dando a entender que las conversiones son de primaria, se supone que en la primaria nos enseñan conversiones, y de ahí pues nada más es traerlo a la vocacional. Lo mismo aquí, el porcentaje es de la primaria, solamente es traerlo a la vocacional para poder dar una respuesta. Y obviamente si es un problema, en otras palabras, si es un enunciado, me tiene que dar respuesta con un enunciado. Si solamente me escriben el número, no se los voy a aceptar esa parte porque hay que escribir lo necesario, ¿no? ¿Qué fue lo que hice de aquí para acá abajo? Pues no le puse nada porque solamente fue agarrar la calculadora, ¿no? No fue hacer un procedimiento que tuviera nombre. Bueno, vamos a hacer un inciso C en esto. Y el inciso C pudiera ser en qué tiempo. Esto lo hicimos ayer, pero solamente es para reafirmarles. En qué tiempo la población crece un 23%. Bueno, entonces, basándonos en el contexto del problema, ya sabemos que lo primero que debemos de decir son los datos. Ahora, ayer yo les había mencionado que lo pueden manejar usando el porcentaje o pueden sugerir algún dato. Entonces, por ejemplo, si yo sugiero que el dato inicial es 10, ¿cuánto debe de ser la cantidad final que se simboliza como n de t? Pues para saberlo solamente hay que multiplicarlo por el 23, pero acuérdense que es el por el 23%. Entonces lo que yo tendría que hacer es al 10 lo multiplico por el 23% para saber cuánto es lo que necesito sugerir. Y si hago la multiplicación de 10 por 23%, resulta que me queda 2.3. Ay, disculpen, control Z. Entonces me queda 2.3. Pero no sé si se dan cuenta que ahí estoy cometiendo un error extremadamente grande. Porque si la población era 10 y después es 2.3, pues no tiene sentido. Estoy cometiendo un gran error pensando en solamente el porcentaje 23. Entonces lo que debo de hacer es la adecuación de lo que me están diciendo en las palabras. Crecer quiere decir que a partir de lo que yo tengo, se aumenta el 23. Por lo tanto, estas dos palabritas juntas, crecer y aumentar, me llevan a entonces decir que este no es 23, sino debe de ser 123. Porque del 100% que yo tengo, aumenta el 23% y me queda el 123%. Pero eso, insisto, ya es interpretación del lenguaje, no es matemáticas. Se lo estoy poniendo para que aprendan a interpretarlo, ¿no? Entonces, ya haciendo operaciones, si yo multiplico al 10 por el 123%, pues resulta que entonces el resultado es 12.3, lo cual es el adecuado, ¿no? El que la cantidad inicial sea un 10 y la cantidad final sea un 12.3, porque entonces ya vi que efectivamente está creciendo. Vuelvo a repetir, esto fue un número que yo inventé, que yo decidí. Pueden hacerlo con un número pequeño o lo pueden hacer con un número más grande, ¿no? El que ustedes quieran, no es a fuerzas el que yo digo, ¿no? Por ejemplo, pueden decir que n0 es 5, o inclusive podemos hacerlo hasta más pequeño, n0 es 1, y si n0 es 1, entonces, ay, disculpen, entonces es con dos rayitas. Entonces, la n de t es el 1 por el 123%, que ya les expliqué por qué es el 123%. Y eso me queda en 1.23. Y pudieran hacerlo con ese número, ¿no? Si quieren trabajar con decimales, solamente el pequeño
la pequeña situación es que acuérdense que no puede haber expresiones decimales. Entonces, si no quieren expresiones decimales, pues lo podemos hacer con otro número, que inclusive este sería más fácil desde el punto de vista conceptual, y decir que n de 0 sea 100, y por lo tanto, si crece un 23%, pues de aquí es más rápido entender que n de t debe de ser 123. Y con eso se quitan el pleito de trabajar con expresiones decimales, porque acuérdense que no se puede trabajar con expresiones decimales porque todo debe de estar expresado en números y no existe el número decimal. El número decimal no existe y por lo tanto no puedo trabajar con ellos, solamente se expresan en los resultados. Bueno, entonces ahora sí, ya teniendo todo eso, lo que yo ya puedo hacer es la sustitución en la fórmula que tengo por allá arriba y que era que la n de t es igual a n de 0. Eso le quiere decir que la n de t, ya dijimos que 123, es 123 y que ese 123, que es la cantidad final que yo estoy sugiriendo, debido a que me están diciendo que va a crecer un 23% y puedo sugerir 123, va a ser igual a la cantidad inicial que yo estoy sugiriendo también y que es 100 y que es lo que me están pidiendo o se está viendo en la función, y que esto lo debo de multiplicar por el número Neper elevado a la 2t. Y eso, si ustedes observan, ya se está convirtiendo en una ecuación exponencial. La sustitución me lleva a una ecuación exponencial y esta ecuación exponencial pues ya debemos resolverla porque ya hemos estado practicando. Sabemos que lo primero que debo de hacer van a ser operaciones inversas porque no puedo aplicar la definición del logaritmo, y entonces yo escribo que esto es 123 sobre 100. El 100 está multiplicando, la operación inversa es la división, y eso es igual al número Neper elevado a la 2t. Y si ustedes se acuerdan de lo que habíamos estado platicando en las clases pasadas, yo ya tengo una base, un exponente y una potencia, por lo tanto lo que puedo hacer es la definición del logaritmo, y con la definición del logaritmo entonces yo ya tendría que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, que es el número Neper, para obtener la potencia, que es 123 sobre 100. Y a partir de ahí, pues ya todo lo demás, pues se puede decir que ya lo sé hacer. Lo primero que hago es acuérdense que aquí no hay cambio de base porque el logaritmo, este, el logaritmo base es el logaritmo neperiano. Entonces, lo que sí ya puedo aplicar son leyes de logaritmos. Y si aplico leyes de logaritmos u operación inversa, pudo haber sido cualquiera de las dos. Entonces aquí tengo que escribir que el logaritmo neperiano de 123 menos el logaritmo neperiano de 100 es 2t. Y de ahí ya puedo aplicar la operación inversa. A ver si me cabe acá. Aplico la operación inversa. Y al aplicar la operación inversa, entonces yo ya tengo que la t es logaritmo neperiano de 123 menos logaritmo neperiano de 100 entre 2. Y entonces ya puedo hacer el cálculo usando la calculadora, porque acuérdense que me están preguntando el tiempo. Y como es un problema, hay que responderlo. Entonces, si yo calculo el logaritmo neperiano de 123 y le resto el logaritmo neperiano de 100, y ese resultado lo divido entre 2, me va a quedar que el tiempo, es 0.103507.084. Y acuérdense que eso me habían dicho que el tiempo está expresado en años. El tiempo es en años. Entonces, esto que estoy teniendo aquí son años. Pero recuerden que para contestar el examen, para contestar la pregunta, pues no puedo contestar esto porque esto no me lo entienden. Entonces, lo que yo contesto es que la población crece 23% en, si se dan cuenta como son años, pues ya, directamente son 0 años. No nos fuimos hasta años. Acuérdense que les había dicho que lo primero que debo de hacer, y se los voy a escribir aquí, es multiplicar por 365 para que me dé para que me dé los días.
Disculpen, luego no escribo bien. Para que me den los días. Entonces, el número que tengo en pantalla, ya no voy a poner el procedimiento como ayer. Ya ayer fue el ilustrativo. Aquí solamente multiplico por 365 en la calculadora. Y en la calculadora les queda un 37, que son 37 días. Y acuérdense que la parte decimal, o sea, borren el entero, quedan 37 días, le borro el entero, o sea, le borro 37, le quito 37, perdón, le resto 37, y entonces me queda punto 78, y ese punto 78 ya es lo que hace referencia a horas, entonces hay que multiplicarlo por 24 para saber las horas. Recuerden que es la parte decimal que sobra del entero. Entonces eso lo multiplico por 24, ya lo estoy haciendo solamente en la calculadora. Eso ustedes lo pueden repasar haciéndolo directamente conmigo, o pues ya después en su casa. Bueno, no sé si estén en casa o no. 18 horas, luego le resto el 18 para que quede en mente solamente la parte decimal. Eso lo multiplico por 60 para que me diga los días. Y si lo multiplico por 60, entonces me queda 43 minutos. Ahí. Eso me queda 43 minutos. 43 minutos y luego le resto el 43, le resto la parte entera para que nada más quede la parte decimal y esa la multiplico por 60 para que ya me quede expresados los segundos. Por lo tanto, si multiplico por 60, entonces me queda 19.42, me queda 19.42 y que esos son los segundos. Acuérdense que está permitido decir décimas de segundo, centésimas de segundo y hasta milésimas de segundo, ¿no? Podemos poner 19.422 y ya con eso ya queda contestado el problema. Entonces recuerden que para mañana hay que hacer conversiones, hay que expresar los resultados en lo que les pida, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que estar justificado de todas las formas. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Profe, casi de los últimos pasos donde sacó la operación inversa que le dio tiempo igual a 0.103, después cómo sacó los 37 días, porque ahí me perdí. Multiplicas por 365, porque cada año, acuérdate que ese tiempo fue en años. Entonces, como no tienes un año entero, solamente tienes un pedacito de año. Y ese pedacito de año es .103. Entonces, ese pedacito de año, para que sepas exactamente cuántos días enteros son, porque no son 103 días, por eso multiplico por 365 para saber exactamente a qué parte corresponde del año. Obviamente para años son 365, para horas son 24, para minutos son 60 y para segundos son 60. Por eso nada más hay que saber por qué es lo que tienes que multiplicar, ¿no? Para dar una respuesta adecuada. Ah, ok. Y solo se agarran el 103 hasta las centésimas. No, agarra todo, para que sea un resultado exacto, agarra todo, ¿no? Ya lo único que vas haciendo es borrarle la parte entera, cuando ya sabes que son 37 días, le restas el 37 a lo que tengas en la calculadora para poderlo multiplicar por 24 y saber las horas, y así te vas. Ah, ok. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Ajá, es que también me prueba y entonces, yo conozco nada más como que es igual a 0.53. Lo vamos a multiplicar por los efectos de tiempo de los días, horas, minutos. Ajá, para que sepas exactamente cómo lo vas a expresar, porque si no sabes, si aquí tengan en cuenta que están preparando para el trabajo, para una empresa, para la industria, o sea, no todo el tiempo van a estar estudiando, ¿no? A menos que decidan estar becados toda su vida y hacer una vida improductiva, ¿no? Porque todos los investigadores en algún momento se conforman con ser nada más investigadores de artículos científicos, me refiero, y nunca tienen una vida productiva en la industria, ¿no? Entonces, lo que tienes que saber es saberte expresar con la gente. Y precisamente los cursos que tomaste en el kinder, en la primaria y en la secundaria, te enseñan a hablar con la gente. Por eso ahí te enseñan cuánto equivale un día, cuánto equivale una hora, cuánto equivale los minutos, para que podamos hacer conversiones. Y les digo, esa multiplicación por 365, 24, 60 y 60, ese es un tema de la primaria. Viene en el programa de estudios en la primaria. Obviamente no muchos maestros se meten porque es complicado. En algunas escuelas sí lo hacen, sobre todo las particulares, algunas particulares. Y solamente es que aprendan a expresarse, ¿no? Hace ratito, cuando me di cuenta que a lo mejor hay segunda vuelta de tesis, dije, pues bueno, ¿no? O sea, en la segunda vuelta de tesis
hay algunos detallitos que a veces no los consideran tan rígidamente, ¿no? Sobre todo porque no van a escribir el procedimiento, sino lo que van a escribir, perdón, lo que van a seleccionar solamente es una respuesta. Entonces, todo lo bonito del procedimiento se pierde. Y aún así luego tienen errores, ¿no? Pero, pero lo importante es que cuando ustedes se presenten en una industria, tienen que ser lo más precisos en el momento de expresar los resultados. Y esos son los que tienen los mejores trabajos. Les comentaba ayer de mi exalumna, ¿no? Que está ganando mucho, muy bien, y le va muy bien a la chiquilla, y tiene 25, creo. Y ahorita que yo estoy viendo a mi hija en la primaria, pues he de decirles que en primero de primaria, pues tiene muchas deficiencias debido a que en Kinder 3 no le dieron las herramientas suficientes. Gracias a Dios, yo le di más herramientas, empecé a detectar algunos detallitos de actitud de mi hija, que también lo estoy trabajando, pero que si no pongo ese cuidado en mi hija, va a llegar un momento en que va a llegar a cuarto de primaria y va a tener muchas deficiencias. Entonces, desde el principio hay que atacar esas deficiencias. Lo mismo ustedes. Todo esto que les estoy enseñando, se los debieron de haber enseñado en su curso de Mate 2. Y si no fue así, no importa cuál haya sido la razón, pues ahorita lo están aprendiendo. Y no se queden con la... Es que a mí no me lo hicieron así, no lo voy a hacer, ¿no? O sea, simplemente les estoy mostrando las cosas como deben de ser para que posteriormente lo utilicen en más materias, porque la aplicación, o sea, los problemas, lo vamos a tener en cálculo diferencial, cálculo integral, en probabilidad estadística y en toda la universidad o en la superior, porque básicamente lo que te enseñan es la implementación a través de cuestiones matemáticas, llevarlas al laboratorio, de laboratorio a armar tu sistema a través de fueguito, a través de electricidad, de electrónica, a través de química, etcétera, etcétera, para poder entregar un resultado que es un producto. Por eso la importancia que aprendan bien las cosas ahorita, ¿no? Aunque parezca que es una exageración, simplemente es el nivel, es eso, ¿no? Otras escuelas no te dan el nivel porque no les interesa prepararte como profesionista. Y eso es lo malo de escuelas como el CONALEP, la UNITEC, la UVM y otras tantas que hay por ahí, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dime, Sí, yo, profesor. dime. En el porcentaje, ¿cómo convirtió al porcentaje? Sí, 1.0391, ¿cómo lo convirtió a 3.91? Es que te explicaba que en la primaria te enseñaron que el primer número que está después del punto decimal, esta posición lo ocupan las décimas. Entonces, si tú estás hablando de décimas, estás diciendo la décima parte, y entonces tú puedes interpretar que es una división entre 10. Pero si tú te fijas en la siguiente cifra corresponde a la posición centésimas, y esta posición centésimas hace referencia a que debe de ser dividido entre 100. Lo único que hice fue el 1.03 escribirlo en forma de centésimas, y para escribirlo en centésimas, por eso le agregué la división entre 100. Entonces lo único que hice fue, de lo que te enseñaron en la primaria, décimas y centésimas, lo expresamos en un número racional que es entre 100. Pero para dividirlo entre 100, pues son las 103. Por eso escribí 103.91. Pero eso es porque tú sabes que en la posición 3 se llaman centésimas, entonces todo junto se llama 103.91. Entre 100 es la palabrita centésimas. Y con eso tú ya sabes que estás hablando de un 103%, porque también se te enseñó en la primaria que una división entre 100 tú la puedes expresar como un porcentaje. O sea, ahí estamos hablando de un 103.91%. Pero a ti no te interesa escribir el 103.91%, sino a ti lo que te interesa solamente es lo que creció. Y si siempre la referencia es el 100%, lo que creces es lo que excede al 100%. En otras palabras, lo que excede, pues es el 3.91. ¿Sale bien? Sí, muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Dime. Tengo una duda. Yo, profe, Primero el hombre y luego la mujer. Por favor, dime. Es que dividí 103.91 entre 100 y no me dio eso.
Ah, pero te tiene que dar 1.0391. Si tú haces la división, te da el 1.0391. Lo único que estoy haciendo es interpretar lo que quiere decir centésimas y lo que quiere decir porcentaje. O sea, el 1.03 lo puedes escribir como 103 sobre 100. Si tú haces la división de 103.91 entre 100, te da el 1.03. Y precisamente ahí se ve la igualdad entre una y otra. Y la igualdad es para la interpretación. Ahí estamos saltando a otro campo donde tienes que saber qué dicen los números. Y los números se pueden expresar como números solamente, pero lo puedes expresar como centésimas o lo puedes expresar como porcentaje. Que eso ya es manera de hablar y que lo vieron en la primaria. ¿Sale bien? Ok, ahora sí. Y la niña, dime. La niña que tenía la duda. Es que en la calculadora, cuando le dé el número Neper a la 10, me marcó sintaxe error. Es que dependiendo de la calculadora, tú tienes que escribirlo adecuadamente. También me pasó lo mismo. Y en la calculadora, en algunas calculadoras como la mía y posiblemente la tuya, solamente hay que apachurrar la tecla E y luego escribir al lado el numerito. O sea, no escribir ala, porque ya ves que el ampersand, la figurita que está... O sea, no tienes que teclear E y luego esta. Porque si tecleas esto, que quiere decir elevar a, te va a poner sintaxis error. Lo que yo hice fue solamente teclear la tecla E y luego teclear el 2, teclear el por, teclear el 7 y dividirlo entre 365. Pero no hay que utilizar la tecla del ampersand. Así se llama, es el acento. Perdón, es el acento circunfléjico, disculpen. Pero eso ya depende de la calculadora. Ahí sí revisen su calculadora. Por eso es bueno que estén practicando haciendo ejercicios, porque van a ver lo que va a ocurrir mañana y tienen que estar preparados para cualquier situación, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dime. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Yo, profe. Dime. Si no expresamos el resultado en porcentaje, ¿estaríamos mal? Es que si tú me dices aquí que la población en una semana creció 1.03, no te entiendo. Te entiendo en el de arriba. En el de arriba, 22 veces. Ahí sí. Yo te puedo decir que si tú tienes, por ejemplo, me voy para abajo. Si tú tienes, por ejemplo, 20 años y yo tengo 52 años, entonces tú puedes decir que yo soy más grande casi 3 veces. Y te medio entiendo. Pero para ser precisos, entonces tendrías que decir, bueno, si estoy tomando de referencia el 52, tendría que decir que el 52 entre el 20 años que tú tienes, no lo sé. Hago la división y me doy cuenta que el 52 entre 20, tomándote en referencia a lo que tú eres, entonces yo diría, hagan de cuenta que ella se llama Rosita, Rosa, y yo me llamo Froilán. Entonces, si hago la división de los 52 años que tiene Froilán entre los 20 años que tiene Rosa, pues resulta que yo puedo decir que Froilán tiene 2.6 veces la edad de Rosa. Y se entiende. Aunque también pudiera decir, bueno, si yo escribo en centésimos, son 260 sobre 100. Y eso quiere decir que Freud tiene 160% más años que Rosa. Y ahí es lo que te quiero tratar de explicar. En este caso, no sé si lo visualices, es mucho más fácil entender esto, el 2.6 veces, porque entender el 160 se me hace complejo.
Entonces, en algunas ocasiones vamos a utilizar el veces, en algunas ocasiones vamos a utilizar el porcentaje. Por eso les puse los dos ejemplos. En un ejemplo, el 22 te entiendo, pero en el otro ejemplo ya no te entiendo el 22, sino me lo tienes que expresar en porcentaje. Conclusión, para el día de mañana o para cualquier problema que ustedes deban de resolver, deben de decidir cómo expresarse. Algunas veces va a ser con veces, algunas veces va a ser con porcentaje. Si no me lo pones en porcentaje y es un problema como este, pues obviamente te va a faltar un pedacito para que tengas todo el problema bien. Sí, eso es un hecho, ¿no? Tienes que expresarlo de la manera adecuada. ¿Sale bien? ¿Alguna otra duda? Ok, ¿Alguna otra no. duda? Bueno, para concluir esto, jóvenes.